Mauri, ¿querés orar y arrancamos? Dale. Señor, te damos gracias por la posibilidad de juntarnos, gracias porque podemos estar estudiando tu palabra, estudiando los profetas menores. Te pedimos que nos hables lo que tengas hoy para decirnos a través del profeta Nahum, Señor, que estés guiando a Sebastián para que podamos sacar algo de provecho de esta mañana, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, en nombre de Jesús, amén. Amén. Los que no lo tengan, por favor les pido se muteen y vamos a arrancar con, si bien no soy de seguir las noticias, les comparto el video, calculo que todos ya saben de qué estamos hablando, entonces les pregunto, ¿vieron se pueden sacar el micrófono? Miren, les acabo de decir que se lo pongan, pero se pueden sacar, les pregunto, ¿vieron estas imágenes? ¿Saben de qué se trata? El jubilado que remató a un ladrón esta semana que habían entrado y lo habían golpeado. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? Al fin y al cabo, le habían robado todo y le habían pegado. Escucho sus opiniones. Vamos. Primero, ya Zulma. Dale, Lau. Primero ya el chorro ya está herido y reducido en el piso, no se puede mover. El jubilado le dispara y lo remata. O sea, le dicen que fue por emoción violenta. O sea, hay que estar también en ese momento, pero ya estaba el chorro ya estaba reducido, no tenía más defensa. Para mí lo remató. Perfecto. Otra opinión vamos a escuchar. Chorro, obvio, ¿no? Vamos cambiando, así habla más de uno. Me interesa no sé, si no opinan ustedes, pregunto yo. Zulma, Karina. Estoy pasando por acá, si no paso a otro. Efraín, dale. ¿Alguno de ustedes tres? ¿Habían visto las imágenes, no? ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Emoción violenta? ¿No emoción violenta? Yo no Vamos, las cualquier veo, otro. o sea, Dale. yo no miro las noticias generalmente, pero Yo no no me la vi, parece. no me enteré. ¿Qué te parece, Zulma? Así después dejamos a Efra. No, que hable primero. Dale. Efra. Que yo no la vi, que nada más me enteré que pasó pero no me informé de eso. Se forma como como que se contagia eso, ¿no? Como que pasó en un lado y ya empieza a pasar en todos lados. No sé cómo decirlo. Le pusieron un pasacalle, como que se empieza a armar como todo un revuelo de este tipo de... A ver, subió América. América, ¿nos escuchás? Para mí, hola, ¿me escuchás? Dale, Kurt. Que para mí no se No puede... soy de América, soy Esmeralda. Ah, perfecto. Hola, Esme. Dale, Kurt. Perenza, cosa grave. No. Para mí no se puede juzgar en el sentido de que tenés que estar en el momento, porque el chabón, me imagino que no está con ganas de salir a matar a nadie, o sea, se asustó en el momento, que es obvio que te vas a asustar, ya estaba cansado de indignación que pasó, y salió a defenderse como pudo. Y, a ver, es verdad que por ahí si lo hace afuera de la casa ya deja de ser legítima defensa, pero seguía haciendo dentro del ratio de que la acaban de robar y no sé. Perfecto. No fue nada más que la adrenalina del momento. La adrenalina del momento. Bueno, ahora sí les pido se muteen y así no hay ruidos. No me voy a meter yo en el tema político, etcétera. Mi único comentario es: la Biblia dice no matarás, y mató, así que en ese sentido bíblicamente está mal la parte legal, que la definan los abogados, que la definan los jueces y todo eso, pero bíblicamente, por lo menos si nos pasara a nosotros, obviamente lo que tenemos que intentar siempre es no matar. Es el principio bíblico. Después obviamente puede haber un accidente, o sea, podés matar en otro contexto, pero no en este. Ahora vamos a relacionar este video. Esperen que Geraldine ya hizo lío. Vamos a relacionar este video en un ratito con algo del libro de Nahum. Ahora, Nahum, recién antes de subir a la clase,
alguien me decía, no sé nada de Nahum. Me dice, la verdad que, si te tengo que decir, no me acuerdo nada. Hay otros profetas en los que más o menos te acordás. Jonás, la ballena, Habacuc, aunque la higuera no florezca y la vid no haya fruto, y no sé qué, como que todo eso más o menos lo sabés. Ageo, las casas artesonadas, es como que alguna palabra tenés. Nahum, levante la mano quien sabe algo de Nahum. Bien, Rubén, lo leyó hoy porque hizo la tarea. Sabía que era hoy para hoy, entonces... No, el texto de Nahum 1.7 es famosísimo. Muy bien, muy bien. ¿Y el contexto? ¿A quién le escribe? ¿Por qué? Etcétera. ¿Alguien lo tiene? Bueno, entonces les invito a buscar Nahum, que está después de Miqueas. No sé si ustedes tienen reglas memotécnicas para acordarse el orden de los libros, pero yo siempre me acuerdo que Nahum va después de Miqueas porque el que empieza con N va después del que empieza con M. No sé ustedes cuáles tienen, pero va Miqueas, Nahum. En eso Yo va lo sé el porque orden. nos hiciste aprendernos los libros. Bueno, pero yo me los acordaba con algún tipo de regla mnemotécnica, porque si no me lo olvido. Entonces, Sí, es re buena, ¿eh? Es re buena, no la sabía, buenísimo. yo voy haciendo J-A-A-J. Entonces tenés Jonás, Amós, Abdías, ¿entendés? Tenés como distintos, ahora los tengo que repasar, pero tenía una regla mnemotécnica para todo. Bueno, entonces, si tienen todos ahí, no les voy a compartir la pantalla, así que súbanse, abran en Nahum 1.1, vamos a leer este mensaje. Esperen que lo busco en la versión que tienen ustedes. Dice, o se los leo yo en NTV, igual vamos a leer nada más el versículo 1, dice, este mensaje es para ¿quién? ¿Quién lo tiene ahí? ¿Para quién es este mensaje en Nahum? ¿Sobre quién es? Sobre el pueblo de, pueden sacarse aunque sea, díganlo en la pantalla. Nínive. Muy bien, Nínive. Si yo les digo Nínive, ¿qué profeta se les viene a la mente? Díganlo en la pantalla, no hace falta que se saque el micrófono, pero eso. ¿Entienden? ¿Quién les viene a la mente? Muy bien, Abigail. Abigail lo hizo, mostró bien su boca. Jonás. Si yo les digo Nínive, a las mentes, lo primero que les viene es Jonás. Porque Jonás fue a Nínive, tenía que ir a Nínive, se fue a otra ciudad, el pez grande, todo eso, fue a Nínive y Nínive se arrepintió. Ahora, hay una particularidad. Nahum, que es les tiro un dato que no sirve para nada, pero le pueden así como mostrar que saben mucho. Nahum es el diminutivo de Nehemías. Entonces, Nahum se les decía a los Nehemías, Sebi, Sebastián, Dami, Damián, bueno, Nahum, Nehemías. Entonces, Nahum escribe sobre Nínive. Ahora, se da una particularidad. Escribe 100 años después de Jonás. Entonces es como que es si fuera la película, es Nínive parte 2. Te muestra cómo fue el después. Cómo fue después de Jonás. Jonás estuvo en Nínive más o menos en el 700 y pico antes de Cristo. Nehemías estuvo en el 600 y pico antes de Cristo. Ya esa. Así tiene. Ya que ya no sale. Tenemos un problema con el azúcar. No es el Nehemías de Nehemías, ¿no? ¿O sí? No es el Nehemías de Nehemías. Es otro Nehemías, pero se llamaba igual. Pero podés tirar el dato, lo que queda re lindo. Nahum, sí. Algunos le decimos Nahum, otros Nehemías, sí, como vos quieras. Es así como el conocedor. La ciudad de Nínive tenía 13 kilómetros, más o menos. Pará, disculpa, hoy estoy que te interrumpo, Sebi. Dale, tranquilo. Me hiciste acordar, ¿viste Silas, del de Pablo? Sí. Que a veces se escribe Silvano, es Silas también, ojo. Bien, buen dato, los Jacobo y Santiago, pueden tirar así, tienen 2 o 3 nombres y parece que saben un montón. Entonces, 13 kilómetros de largo tenía 15 puertas, lo cual es muy poco para una ciudad de 13 kilómetros, o sea, estaba bastante bien amurallada, y antes de la muralla tenían una fosa de 46, iba a decir kilómetros, 46 metros, o sea, media cuadra, para más o menos sacar, de profundo. Entonces hacían el pozo y con esa tierra que sacaban hacían la muralla. ¿Me siguen? Entonces tenían una muralla alta y un pozo bien bajo. Entonces, y nada más 15 puertas que le tenían que poner los puentecitos, se me ocurre.
Entonces, era bastante impenetrable la ciudad, era bastante difícil entrar, y era una ciudad a la que en la época era bastante importante. Fue en algún momento capital del Imperio Asirio. Es llamativo que, siendo una ciudad tan pero tan importante en la época, aparezca nada más en 2 libros, Jonás y Nahum. Y históricamente, la caída de la ciudad de Nínive era muy importante porque era la caída de la gran ciudad, y aparte, como le hacía daño a todos los pueblitos que estaban alrededor de ella. Miren, tenía una característica, que es cuando invadía un pueblo, mataba a todos y apilaba los cuerpos afuera, uno arriba del otro, todos, entonces hacían como pirámides de muertos, para que cuando pasaran por ahí el resto de los pueblos por el camino, tuvieran miedo de Nínive. Entonces, eran bastante despiadados en ese sentido. Y se da una particularidad. Nosotros venimos estudiando distintos profetas. Miren, mientras tanto voy a buscar acá, porque Gerard lo va a leer algo ahora en un minuto. Acércate acá. No, pero todavía no. Entonces, se da una particularidad. Venimos estudiando profetas. Yo les digo algunos y se te viene una palabra a la mente. Si te digo Jonás, y hablamos de la voluntad de Dios. Hablamos de cuando Dios te dice que tenés que hacer algo, si lo haces, no lo haces. Hablamos de Oseas, y hablamos del amor de Dios. Ahora vamos a leer algo en Oseas. Hablamos de Habacuc, y se acuerdan de los viñedos, aunque la vides no haya fruto, el producto del olivo, ahí en Habacuc 3:17, 3:16. Hablamos de Ageo, y estaban las casas artesonadas, y si le hacías caso, si renovaban el templo o no. Hablamos de Joel, de Miqueas, de Abdías, de cada uno una particularidad distinta. Bueno, la particularidad, no sé por qué. No. La particularidad que tiene Nahum es mostrar a un Dios totalmente distinto. Es mostrar a un Dios de ira, a un Dios vengador, a un Dios, si querés llamarlo así, malo. Bueno, te muestra el otro lado de Dios. Entonces, miren, les voy a leer Oseas 11, del 1 al 4. Se los leo yo, no hace falta que lo busquen. Pero fíjense, lo va a leer Geraldine con tono amoroso. Lo tenés que leer. Así como... Del 11, del 1 al 4. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto, No, tono más dulce, más, ¿entendés? Tiene que empalagar de amor. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba inciensos a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello, y yo mismo me incliné para alimentarlo. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Ven que empalaga de amor, Oseas empalaga de amor, ¿entendés? Porque todo es, te enseñé a caminar, yo fui bueno con vos, no sé qué. Miren ahora, les leo Nahum, y ahí sí ustedes lo tienen, yo se los voy a leer en la NTV. Nahum, del 2 al 5. Dice, el Señor es celoso, lleno de ira y de venganza. Él toma venganza de todos los que se oponen, y persiste en su furia contra los enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande, y nunca deja sin castigo al culpable. Fíjense, da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor, y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y los habitantes son destruidos. O sea, fíjate cómo tenés los dos contrastes. Tenés uno que empalaga de amor, que es Oseas, y de repente lees los primeros 5 versículos de Nahum y te dan miedo. Porque te dice,
Dios es celoso, lleno de ira, venganza, se venga de todos los que se lo oponen, persiste su furia. O sea, te muestra un Dios totalmente distinto al que muestran el resto de los profetas, por lo menos de lo que veníamos viendo ahí. Y es llamativo porque estamos acostumbrados a hablar del otro Dios, hablar del Dios, o sea, Dios obviamente es uno solo, pero estamos acostumbrados a hablar de el amor, la misericordia, la compasión, la gracia, el perdón. Reflexionamos acerca de lo que tiene que ver con la cruz, la sangre, el perdón. Piensen en la cena del Señor. La cena del Señor hablamos de gracia, gratitud, perdón, éramos esclavos, ahora somos libres, la cruz, los clavos, en mi lugar, o sea, un montón de cosas, pero no acostumbramos a reflexionar acerca de la ira de Dios. Les spoileo algo, hoy me toca hablar a mí y vamos a hablar un poco de la ira de Dios. Vamos a hacer como la parte B de este mensaje. Entonces, en el caso de Nahum lo que muestra es el juicio de Dios, porque tampoco es que Dios tiene ira porque es malo, porque se levantó, le pateó con el dedo chiquito en la punta de la cama y dice, voy a salir a matar a los pueblos. No, Dios cuando aplica su ira, lo que está haciendo al fin y al cabo es un juicio. Y los juicios siempre muestran que Dios es paciente, pero que también es justo. La ira de Dios es la santidad de Dios en acción. Si Él no aplicara la ira, no podría ser 100% santo porque estaría permitiendo que haya pecado delante suyo. Y sus juicios recuerdan que la injusticia no es para siempre. En este caso con Nínive. Nínive, 100 años después de que había estado Jonás, empezó a pecar y le dice, no, bueno, ¿sabes qué? Se terminó la paciencia. Soy Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero lento no significa nulo, no es que soy nulo para la ira. No, tengo ira. Seguimos leyendo, y les leo un par de versículos, así no salteo el versículo que mencionó Rubén. Dice, ¿quién podrá quedar? Estoy leyendo ahora el versículo 6 en la versión NTV. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Pero, fíjense, tanto el versículo 3 como el versículo 7 tienen un pero, o en realidad es al inicio del 8, hay un pero, porque dice, el Señor es bueno, un refugio cuando llegan las dificultades, Él está cerca de los que confían en Él, pero arrasará con sus enemigos. O sea, te muestra los dos contrastes. Por un lado, es bueno, está cerca de los que confían en Él, pero arrasa con sus enemigos. Hace un par de preguntas después, los invito a que lo lean, tiene nada más 3 capítulos el libro, así que al igual que con el resto de los profetas menores, los invitamos a que lo lean durante la semana. Son 3 capítulos, la verdad que se lee muy rápido, conociendo un poco el contexto de dónde viene y a dónde va, la verdad que se hace bastante más simple. El capítulo 1 lo que muestra es cómo los está castigando, y el capítulo 2, que los invito ahora a abrir, lo que muestra es la profecía propiamente dicha, ¿no? Porque estamos hablando al fin y al cabo de un profeta. Entonces, Nínive, tu enemigo viene para aplastarte. Ahora, en la versión que tienen ustedes, así no se vuelven locos cambiando de versiones, Gerald va a leer el 2, el versículo 1, y después el del 4 y el 5. Subió el destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe entre los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. 4, ¿no? 4 y 5. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha.
Se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. 6 y 8. Las Todo esto es lo que está haciendo la profecía de lo que va a ocurrir, que termina ocurriendo 20 años después. Dale. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva y mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. El 6 y el 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen deteneos, pero ninguno mira. El 9 y el 10. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Y el 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Miren. Sí, después, ya queda menos de un minuto, se va a cortar, porque lo sacamos con un usuario que evidentemente ya habíamos usado. Así que cuando se caiga, nos volvemos a subir y seguimos el capítulo 3. En el mismo link en el que estábamos, se vuelven a subir. El capítulo 2, mientras tanto les cuento, quedan 40 segundos. El capítulo 2 describe lo que termina sucediendo 20 años después. ¿Por qué? Porque ahí dice que se levantan los ríos, vieron que en un momento hablábamos de ríos, bueno, lo que le terminó pasando a Nínive es que creció el río que tenía al lado, entonces empezó a mojar la muralla y se termina cayendo la muralla. Esto pasó mientras estaba sitiada por los babilónicos junto con los medos. Entonces se le cayó una muralla, entraron, y lo que describen los historiadores es que es increíblemente vívido la manera en la que está escrito en el capítulo 4 con lo que sucedió. O sea, esto de, vinieron los... Bueno, continúo y voy admitiendo. Les pido disculpas por esto de la caída. La verdad que voy cambiando de usuario cada 2 semanas, porque cada usuario nuevo te permite hacer dos veces, y pensé que este mail no lo había usado nunca. Evidentemente ya lo había usado. 20 años después, lo que decían los historiadores, identifican la perfección, por decir de alguna manera, con la que se escribe el capítulo 2 de la profecía. ¿Por qué? Porque casi que lo lees el capítulo 2 y parece que está describiendo algo que sucede en el momento, ¿entendés? Entran los carros, la gente no estaba preparada, atropellan a la gente en la calle porque todos están corriendo, van a buscar al rey, de repente van al palacio, el palacio está prendido fuego, se va a terminar prendiendo fuego. Todo eso es lo que pasó 20 años después. Crece el río, moja, entra en la fosa, obviamente cuando tenés un montón de agua al lado de una construcción grande, le preguntan a Luciano, pero se empieza a tambalear. Mientras tanto, en ese mismo momento estaban siendo sitiados por los medos y los babilonios, y se cae una muralla, logran entrar todos, prenden fuego, todo lo que dice en el capítulo 2 se termina dando a la perfección. Se termina ocurriendo 20 años después. Entonces, esa ira vengadora de Dios termina ocurriendo 20 años después. Capítulo 3. Versículo 1, lee Geraldine. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Estaba leyendo en la otra versión. ¿Qué aflicción te espera Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras? Fíjense cómo y dice, miren, la segunda parte del 3, se los leo yo en la NTV, hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó su magia y hechizó a la gente por todas partes. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora levántate la falda y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra. Fíjense cómo hasta la termina humillando a Nínive, de alguna manera. Y fíjense, se los leo yo, el versículo 12 dice, todas tus fortalezas, o sea, todas las murallas que yo les decía, se derrumbarán,
serán devoradas como higos maduros que caen en la boca de los que sacuden los árboles. O sea, fíjate cómo le va haciendo con poesía, diciéndole, mirá, ustedes que se ríen de esas murallas y se van a caer y se los van a comer como si fuera un higo que ya está listo para comérselo. Prepárate para el sitio, dice el versículo 14, y la terminaron sitiando. Sin embargo, el fuego te devorará, dice el versículo 15, y la terminaron incendiando. O sea, todo lo que Nahum fue diciendo se fue cumpliendo al pie de la letra. Sacamos un par de conclusiones de Nahum, un par de enseñanzas. Las profecías de Nahum se cumplieron a la perfección. Y esto nos sirve de ejemplo para adelante. Las profecías que se cumplieron en el pasado sirven para que tengamos fe en que se van a cumplir en el futuro. En primer lugar, eso. O sea, fue tan a la perfección que se cumplió lo que había dicho Nahum, como va a ser que se cumpla a la perfección que Jesús regrese. Y es inminente, como dice la Biblia, que Jesús regrese. Apocalipsis 22:12 dice que viene pronto, viene de manera inminente, y su galardón, su regalo con él. Bueno, es inminente. Y así como pasó en el pasado, valga la redundancia, va a ocurrir en el futuro. Porque lo dice la Biblia. En segundo lugar, la segunda enseñanza es que no miremos nada más el lado de la moneda que nos gusta a nosotros. No miremos nada más el contraste que nos cae bien a nosotros. ¿Vieron en la tele cuando no tenés bien el contraste? ¿Vieron que tenés una variable que es brillo, tenés una que es color, tenés una que es contraste? Si no tenés bien el contraste no ves nada. El contraste tiene que estar en el lugar justo, porque si no se ve mal. Bueno, a Dios, si no lo tenemos en el contraste justo, lo vemos mal. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es compasión, Dios es misericordia, pero Dios también es ira, también es venganza, iba a decir vengación. También es venganza, también es castigo, porque también es eso Dios. Entonces, no dejemos de ver a Dios con el contraste justo, porque si no, no vamos a estar viendo bien y vamos a tener un Dios distorsionado. Y les vuelvo al pero. Fíjense, el Señor es lento para enojarse, su poder es grande, pero nunca deja sin castigo al culpable. Porque si deja sin castigo al culpable, al fin y al cabo, más que amoroso, se equivocó. Iba a decir, es un salame, porque al fin y al cabo cualquiera hace lo que quiere, total, él ama, y no, tiene castigo también. Fíjense, el Señor es bueno, un refugio cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él, pero arrasará a sus enemigos. Entonces, el segundo comentario que quería invitarles a tener es, la segunda reflexión es, tengamos el contraste justo de Dios. No pienses que porque vas a la iglesia y escuchás siempre que Dios es bueno y que Dios es amor y que Dios perdona, podés abusar de ese perdón y de esa compasión. ¿Dios te va a perdonar? Sí. Ahora, Dios también castiga. Para aquellos que somos hijos de Dios, el castigo es en la tierra. Para aquellos que no son hijos de Dios, el castigo es en el infierno. Puede ser en la tierra, pero es en el infierno. Entonces, sepamos que así como es misericordioso, es amoroso, es gracioso, y todo lo que quieras decir de la parte buena, también conoce el castigo y también conoce la ira y la venganza. Y en tercer lugar, y acá te invito a buscar Jonás ahí, quisiera hablar de Nínive. Nínive tuvo una gran oportunidad. Fue Jonás a decir, la ciudad se va a destruir en, capítulo 3, la ciudad se va a destruir en 40 días. ¿Se acuerdan? Toda esta historia, ese Jonás sí es más conocido. Entonces, aparece Jonás en el capítulo 3, no hace falta que lo busquen, les lee Geraldine, capítulo 3, del 1 al 10. Casi todo el 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo,
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten otra cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nínive tuvo una gran oportunidad. Nínive tuvo una gran oportunidad, y si uno lee la historia y lee ahí en Jonás 3, lo primero que uno piensa es, la aprovechó, le fue bien, se arrepintió, Dios los iba a castigar y no los castigó. Entonces, ojo, porque hay muchas veces que, sin embargo, después uno lee, y unos 100 años después está diciendo Nahum, qué aflicción, o está diciendo Nahum con mensaje de Jehová, qué aflicción te espera, Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras. Qué aflicción te espera a vos, porque sos hermosa e incrédula, la amante que sedujo con su belleza, que iba seduciendo a las distintas ciudades y que hacía mal. Yo soy tu enemigo, le dice, y le va diciendo un montón de cosas. Había empezado muy bien Nínive. Había tenido un muy buen comienzo. Ojo, que un buen comienzo no significa un buen final. Y acá, la verdad que los conozco a casi todos los que están acá presentes. Ojo, que un buen campamento no genera que termines bien. Ojo, que una buena temporada después de un campamento no significa que termines bien. Che, que no te pase como le pasó a Nínive. Que no te pase de tener un buen verano y después de caer. Pasaron 100 años, obviamente eso es en una ciudad, no espero que ustedes en 100 años, ninguno de nosotros va a estar vivo dentro de 100 años, pero ojo que un buen comienzo no asegura un buen final. Eso es lo que le pasó a Nínive. Se arrepintió, se llenó de silicio, fue real todo eso. Pero en el tiempito, sí, terminó peor que antes. Y esto me hace acordar, y con esto cierro, a Lucas 12. Si quieren, búsquenlo, Lucas 12. Búsquenlo porque es fácil de buscar. Si les tiro a los profetas, vieron que está media hora buscándolo. Y si no lo encontrás, a veces pones cara de que ya lo encontraste y escuchás lo que dice, porque de última. Les estoy dando tiempo, vamos, Lucas 12. Dice Lucas 12, es la parábola o el siervo infiel. La parábola del siervo infiel. ¿La tienen? Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y acá la parte que me interesa a mí. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No sé si no voy a entrar en toda la parábola, pero al que se le dio mucho se le va a demandar mucho. A Nínive se le había dado mucho porque se le había dado una gran oportunidad y se le demandó mucho. Y lo mismo va a pasar con nosotros, porque al fin y al cabo todo lo que Dios nos da son oportunidades y oportunidades y oportunidades. Bueno, sabe una cosa, se nos van a demandar las oportunidades. ¿Cómo aprovechamos cada una de esas oportunidades? ¿Cómo reaccionamos a cada uno de los llamados de Dios? ¿Cómo reaccionamos a cada mensaje de los domingos a la mañana? Entonces, tené cuidado que no te pase como a Nínive. Y creo que el mensaje para cada uno de nosotros es ese. Guarda que no te pase como a Nínive. ¿Oramos? Padre Dios que estás en los cielos, gracias. Gracias porque sos amoroso.
gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo para que muera en lugar de cada uno de nosotros. Gracias por eso. Y Dios, también te queremos dar gracias por tu ira, porque es parte de vos y es parte de tu perfección. Y es tu santidad hecha acción. Dios, ayúdanos a estar a la altura de tu santidad y de ir perfeccionándonos día a día. Te pedimos que nos ayudes a diferenciarnos de Nínive, a no ser como Nínive, a aprovechar nuestras oportunidades, a tener arrepentimientos que sean genuinos, genuinos y duraderos, constantes, a tener acciones que puedan hacer que haya constancia en nuestro arrepentimiento y podamos mostrarnos cerca tuyo. Y que no nos pase de caer, que no nos pase que se nos demande de acuerdo a todas las oportunidades que se nos dieron y que las hemos desaprovechado, sino todo lo contrario, poder aprovechar las oportunidades que vos nos das. Dios, gracias por Nahum, gracias por este libro, gracias por las enseñanzas que allí dejás. Ayúdanos a tener un equilibrio, contraste de lo que vos sos y de lo que vos demostrás ser en la Biblia. Quédate con nosotros a lo largo de toda esta semana. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.